Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes esta tarde. Amén. Amén. La verdad que estamos todos afectados, no sé si gripe o virus, lo que es, pero sí que ha dado duro. Y entonces estamos, incluso hoy yo pensé que no iba a ser capaz de poder hablar. En cualquier momento podíamos quedar sin voz y ronco, ¿no? Así que de cualquier forma estamos agradecidos al Señor por su misericordia, por su amor y por su gracia con nosotros. También estamos contentos por la presencia de la esposa de Pedro que está con nosotros hoy, ¿no? Es un gozo para ellos sobre todo, pero para nosotros también. Y quiero hablar con el título esta noche: propósitos, ¿no? Y podríamos incluso usar a nuestra hermana Ana como ejemplo, ¿no? Ella vino con un propósito. Amén. Y ha conseguido, con la gracia del Señor, que ese propósito se hiciera realidad en su vida. Y es verdad que todos nosotros tenemos propósito, incluso yo tengo propósito. ¿Y qué me quiere decir con esto, pastor? Porque muchas de las veces, al decorrer de nuestra vida, nos damos cuenta que algunos de nuestros propósitos nunca llegaron a su fin. Y que otros que nosotros los deseamos tanto y pensamos que era de bendiciones para nuestra vida, que sería lo mejor para nuestra vida, no han sucedido como nosotros creíamos. Y los propósitos se transversaron en este camino y nosotros quedamos pensando, pero Dios, yo tenía seguridad que iba a dar bien, yo tenía toda la seguridad que era lo correcto, yo pensaba que eso iba a ser una bendición y al final de todo este propósito no llega a buen puerto como nosotros nos imaginábamos. Así que nosotros siempre proponemos, todo el mundo se propone, ¿no? Cuando nos levantamos, los que tienen trabajo a ir a trabajar, se proponen que este día va a ser un buen día, que va a rendir todo perfecto, que no va a pasar nada, pero un pequeño despiste nos puede arruinar el trabajo de todo un día. Y nosotros pensamos, pero Dios, si yo lo tenía planeado, si todo bien, y yo no contaba con este contratiempo. Y así que el dicho que nosotros todos conocemos, que nosotros proponemos y Dios dispone. Y muchas de las veces nosotros no entendemos cómo es que Dios dispone de nuestros propósitos para tratar a nuestras propias vidas. Algunas veces nosotros tenemos buenos propósitos, pero no sabemos cómo abordar estos propósitos para llevar a cabo, por no poder garantizar los resultados que nos gustaría. Si habláramos de propósitos, a todos nosotros nos gustaría que nuestros propósitos llegaran a buen puerto. Todo el mundo. Todos en esta tarde. Y muchas de las veces cuando nuestro propósito, nosotros no conseguimos entender nuestro propósito, tomamos camino o tomamos vías que nosotros consideramos más seguros, pero aún así, Dios dentro de su proposición transversa nuestro propósito. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque la Biblia dice que no cae la hoja de un árbol sin la permisión de Dios. Entonces lo que me pasa aún siendo malo es proposición, es propósito de Dios. ¿Dios tiene un propósito en esto? Sí, Dios tiene un propósito en esto. Pero entonces yo no entiendo a Dios. Entonces yo no sé cómo hablar con Dios y no sé si debo propositar o no. Nosotros debemos tener siempre propósitos. Siempre debemos tener propósitos. Pero en todos nuestros propósitos Dios debe de estar presente. En todos ellos. En aquellos propósitos donde Dios no va a ser glorificado, en aquellos propósitos donde Dios no será grandemente exaltado, nosotros muchas de las veces en estos es el que tenemos mayor esperanza, porque está más de acuerdo a nuestra visión, está más de acuerdo a nuestros pensamientos, está más de acuerdo de la manera en que nosotros debemos hacer las cosas. Ya he dicho aquí en una ocasión que
si yo fuera Dios, y que el Señor me perdone, es solo una comparación, ni pasar por aquí, ¿no? Si yo fuera Dios en la liberación del pueblo de Israel, yo no sacaría a Moisés de Egipto, porque era mucho más fácil usar a Moisés dentro del palacio que sacarlo y llevarlo al desierto, pasar la pila de años que pasó en el desierto y traerlo de nuevo a la presencia de Faraón. Pero el problema es que el propósito de Dios no era que Moisés fuera conocido, sino que el pueblo de Egipto conociera al Dios verdadero de Israel. Por lo tanto, no se hizo a la manera del hombre, ni se hizo bajo la razón del hombre, sino hizo bajo la razón y el propósito de Dios. Y muchas de las veces nosotros en nuestra vida queremos que Dios actúe en nuestros propósitos según nuestro razonamiento, pero a veces mi razonamiento no glorificaría el nombre del Señor. Por lo tanto, muchas de las veces en nuestro propósito estamos un poco perdidos, sin saber qué hacer. Así que llegué yo a Lanzarote. En muchas ocasiones yo pensé que había venido aquí solamente a cumplir mis propósitos. Y mi propósito era trabajar durante 3 años y medio, ahorrar dinero, regresar a mi tierra, construir mi casa y comprar un cochito. No era más nada que yo quería. Solo esto, el terreno ya lo tenía, solo faltaba el dinero para construir. Y una vez que obtuviera el dinero, yo mismo construiría mi casa. Pero nada de estos propósitos míos han servido de nada, porque de los 3 años y medio que yo calculé que iba a durar mi instancia en este lugar, han pasado 24 años para 25 años y mis propósitos nunca llegaron a terminar. Y en algún momento de mi vida está más que claro que me he sentido frustrado. En algún momento de mi vida está claro que en algún momento me sentí confundido. Hoy ya no pregunto, Señor, ¿para qué? ¿Por qué eso ha sucedido? ¿Por qué lo he entendido? Pero hasta entender el tiempo pasó por mí muchísimo. Te estoy hablando que yo tenía 24 años cuando pensé que todo esto iba a ser. Si Dios me permite, en julio voy a cumplir 50 años. Y entonces, ¿cuál es el propósito más importante, el de Dios o el mío? ¿Cuál es el propósito que verdaderamente se va a cumplir en mi vida? ¿Aquellos deseos solamente que yo tengo para alimentar mi propio ego? ¿O aquellos que yo, incluso sabiendo que Dios lo va a pedir de mi mano, muchas de las veces no estoy dispuesto a que se cumpla, porque de esto dependerá un sacrificio, una pérdida de mi parte para que Dios pudiera ser glorificado? Y muchas de las veces nosotros pensamos que Dios está dispuesto para cumplir mis propósitos. Muchas veces pensamos que Dios es un realizador de sueños. Y nos equivocamos. Porque Dios no realiza sueños, pastor, sí realiza sueños. Todos los sueños que son hechos para la honra y para la gloria de su nombre. Todos aquellos sueños donde la gente lo va a mirar y va a decir: bienaventurado es este varón y bienaventurado esta varona, porque el Dios del cielo está con ellos. Les han guardado, les han protegido y les han dado victoria. Gloria a ese Dios poderoso. Pero nunca para glorificar mi propio nombre. Y algunos de nuestros propósitos solo están pensados para mi bienestar, solo están pensados para mi buena manera de vivir, para mi buen comer, para mi buen vivir. Y sabe, la Biblia nos dice que ni siempre los propósitos de Dios están de acuerdo a nuestros pensamientos. Y yo te puedo decir esta tarde que Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios se va a cumplir. La diferencia entre nosotros y Dios es que Dios, cuando propositó, sabía cuál sería su final. La diferencia de nosotros es que cuando arrancamos con un propósito, cuando nosotros damos inicio a una finalidad que nosotros tenemos muy presente para nosotros, no sabemos cómo va a terminar. Pero aún así somos atrevidos muchas veces
y insistimos en nuestro propósito. Y si yo te digo que Dios tiene un propósito, ¿cuál es nuestro propósito? Deberíamos tener un propósito en estar aquí en esta noche, ¿verdad que sí? Todos deberíamos. Yo ayer tenía un propósito de cómo iba a llegar hoy en este lugar, pero no llevo ni la mitad de lo que yo creía que iba a llegar. Pero aún así el propósito de Dios se va a cumplir esta tarde. Porque yo no soy la razón por la cual Dios puede hablar a tu vida esta noche. La razón aquí es que tú conozcas, es que Dios se revele, es que Dios se muestre, es que tú entiendas que Dios es Señor de señores y es Dios de dioses. La cuestión aquí es que Dios llama, Dios capacita, Dios levanta, Dios revela. La cuestión no soy yo, solo soy el medio. Pero si hoy no subiera a este lugar, aún así el propósito de Dios se cumpliría, porque otro se subiría a este lugar y otro diría la palabra que Dios dice esta noche para tu vida y para la mía, y se escucharía de igual manera. Porque Dios no depende de mi garganta, Dios no depende de mis pulmones. Dios preparó estos pulmones, Dios preparó esta garganta para que su propósito se cumpliera. Si alguien me dice, hace 30 años atrás vas a predicar en castellano, yo me le reiría. Sinceramente me reiría, porque no tenía ni idea. No sabía pronunciar ninguna palabra. La primera palabra que aprendí en castellano fue desayuno y no sabía lo que era. Cuando llegué aquí estaba perdido, no entendía nada. Pero Dios sabía lo que iba a suceder. Y Dios sabía para qué me traía a este lugar. Dios no me trajo con mis condiciones financieras. Usó a uno de esta tierra que tenía dinero, que me pagó el billete y yo me vine para acá. Así fue como yo llegué aquí. No estuve mirando ofertas de trabajo fuera del país donde nací. Simplemente surgió. La primera vez la renuncié. La segunda vez Dios apretó las tuercas y dijo, si me llaman de nuevo voy. Y las tuercas se apretaron y otra vez hubo la oportunidad y digo, voy. Y llegué a este lugar. Y ¿saben? También he llegado a la conclusión y he hablado incluso en algunas conversaciones que esta tierra recibiría mis huesos, mis restos mortales. Pero ¿sabe la conclusión que yo llevo ahora mismo? No sé si va a ser así. Pero de una cosa estoy seguro, el propósito de Dios se va a cumplir. Amén. El propósito de Dios va a llegar a su final. Y si Dios tiene propósito y yo tengo mi propósito, la tercera pregunta mía en esta tarde es, ¿mis propósitos son aprobados por Dios? Me preocupa que mi propósito, mi Señor y Rey, aprueba mis propósitos. ¿Glorificará a Dios mis propósitos? ¿Será exaltado Dios en mis propósitos? Y muchas de las veces nosotros no nos preocupamos de esto. Pero aún así, si nosotros no hemos preguntado esto a Dios, por lo menos le hemos consultado, dicho, Señor, ábreme, muéstrame, dame una luz. O simplemente has tomado tu decisión, has hecho igual que Jonás, que Dios le dijo que fuera a un lado y él decidió por su cuenta meterse en un barco con otro destino para hacer lo que le daba la gana, pensando que a Dios se le podía burlar, y le vino lo que le sobrevino. Y muchas de las veces nosotros tomamos estas decisiones. Tomamos decisiones forjadas en nuestros sentimientos sin el Espíritu Santo. Tomamos decisiones forjadas en nuestro sufrimiento personal. Tomamos decisiones en nuestra conmiseración, pensando, pobrecito de mí, tengo que tomar una decisión porque yo ya no merezco sufrir tanto. Mi vida tiene que cambiar. Dios también cree que tu vida tiene que cambiar.
Además, Dios ha colocado medios para que tu vida cambie. Solo no has conocido, solo no has entendido. Solo estás pensando que Dios se ha equivocado contigo. Dios no se ha equivocado contigo, porque desde antes de la eternidad Dios ya sabía quién tú eras y cómo tendría que trabajar en tu vida. Por lo tanto, Dios no se ha equivocado contigo. Alguien dijo en una ocasión: quédate con Cristo aunque tus ojos no lo vean y tu razón no lo comprenda. ¿Con quién has decidido quedar? ¿Quién es el de mayor peso dentro de tus propósitos? ¿Cristo? Cristo no es una equivocación o un plano B de Dios. Cristo es el plan central de Dios para tu vida. Si quitas a Cristo de tu vida, si quitas a Cristo de tus decisiones, has quitado el propósito de Dios en tu vida. Porque Cristo es propósito de Dios para tu vida y para la vida. Y gracias a Dios que Dios no sigue mis instintos ni mis propósitos, sino los suyos. Y muchas de las veces, cuando tomamos equivocaciones bajo nuestros propios sentimientos, bajo nuestra propia razón, nos damos con el burro al agua. Y decimos: Dios no está conmigo. Dios te está contigo y te está educando y te está enseñando y te está dirigiendo y te está llamando la atención. Puede que esa sea la gran pregunta que nosotros nunca hemos podido digerir o que nos cuesta tanto digerir, que lo que se va a cumplir en mi vida es el propósito de Dios y no el mío. Si mi propósito es Cristo, entonces muy bien. Pero hablando con alguien hace un tiempo, escuché que comentaba con alguien sobre Cristo y dice: pero Cristo es algo muy superficial. Es superficial, pero es real en la vida de aquellos que han creído que es el Hijo unigénito de Dios. Es superficial, pero es poderoso para cambiar la vida de hombres y de mujeres, para hacer de hombres desgraciados a hombres confiados en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es superficial para aquellos que no creen. El apóstol Pablo dice que el Evangelio es locura para el mundo, mas para nosotros, hermanos, es poder de Dios. Cristo es la gracia de Dios revelada para solucionar nuestro problema de pecado, para darnos perdón. Por lo tanto, ese es el propósito de Dios, aunque parezca una locura. ¿O será que en algún momento de nuestra vida hablar del Evangelio, permitir que alguien nos hablara del Evangelio, no era una comedera de coco? ¿No era dejarse que te comiera el coco? ¿No te burlaste en algún momento de algún cristiano? ¿No te reíste? ¿No dijeron: eso está chalado, eso está como una baraca, eso está flipando en colores, ¿qué me está hablando? Sin embargo, Cristo hoy es una realidad en tu vida y ha transformado la tuya. Y está transformando y me está transformando. Y eso para algunos, incluso para mí mismo, llegó a ser locura. Pero la gracia de Dios y el propósito de Dios se ha cumplido, aunque yo creyera que era una locura. ¿Cómo se cumplió? Ni yo mismo me puedo explicar. Ni usted mismo puede dar una lista de paso a paso de cómo fue que Dios llegó a tu vida. ¿Dios llegó a tu vida de la manera que tú creías que iba a llegar? No. Conociste la verdad porque programaste un día y dices: hoy voy allá a escuchar la verdad. Lo primero que sentiste cuando escuchaste del Evangelio fue pensar: esto es una locura. Eso no puede ser. Sin embargo, Dios se reveló a ti de una manera poderosa y aún pensando que estabas loco, te rendiste a los pies del Señor. Dios cumplió con su propósito. No con el tuyo, sino con el de Él. Ahora, si Cristo es el propósito de Dios, es imposible razonar, porque huye a toda la razón natural. No lo puedo ver, ni lo puedo tocar. Lo puedo sentir, pero hay algo que Dios dejó en la naturaleza que puede parecerse a esto a lo que yo estoy hablando. El viento. No sabes de dónde viene ni para dónde va. No lo puedes ver, pero lo puedes sentir.
Así es el poder de Dios en nuestra vida. Así es la gracia de Cristo en nuestra vida. No lo puede ver, no sabe dónde viene ni para dónde va, pero sabe que existe porque te ha tocado. Hay algo ahí que te hace pensar que esto es la verdad hasta que te sea revelado. Y entonces no solamente sabes de dónde vino ni para dónde fue, sino que sabe para dónde tú irás si estás en él. Cosa que el mundo no lo sabe. Cosa que el mundo le aterra es la indecisión de su futuro. Porque dentro de los propósitos humanos nadie puede decir, después de esta vida me iré a un lugar a descansar. Nadie lo puede asegurar, a no ser aquellos que fueron revelados por el Evangelio, a no ser aquellos que recibieron revelación del Espíritu Santo y han entendido que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Estos sí saben para dónde van. Y aún así algunos de nosotros andamos como perdidos porque queremos entender la mente de Dios y el propósito de Dios con nuestras razones. Nuestras razones no son compatibles con las razones de Dios. Porque estamos hablando de un ser espiritual, de un ser eterno, de un ser unipresente y unipotente. Estamos hablando de un ser que llena todo el universo. De un ser que siendo tan grande se hizo tan pequeño para que cupiera dentro de tu propio corazón. Se ha rebajado Dios hasta la estatura de mi corazón, de tal manera que lo puedo tener dentro de mi corazón. Un Dios tan grande, un Dios tan enorme, un Dios tan santo, que decidió entregar su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Propósito de Dios, propósito de Dios, propósito de Dios. Y muchas veces nosotros no entendemos, nos quedamos atónitos, y es más fácil creer en lo físico, creer en lo palpable, que creer en el propósito de Dios para nuestra vida. Porque muchas veces, incluso sabiendo que Dios tiene propósito para nuestra vida, no entendemos por qué determinadas cosas suceden, porque parece que va en contra de lo que yo he entendido. Pero vamos a ver lo que Dios dijo en cuanto a su propósito y en cuanto a aquellas cosas que Él piensa. En Isaías 55, versículos del 8 al 11. La palabra de Dios nos dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Entonces, ¿dónde nacen los propósitos? Aquí, ¿verdad? En la mente. Y esto va carcomiendo, y eso va moviendo, y eso va removiendo barreras que nosotros muchas veces las ponemos. Nosotros ponemos mucha pega, muchas veces nosotros pensamos, voy a hacer esto, pero después empieza en tu propia mente a decir, pero esto no va a salir bien por esto, eso no sale bien por esto, esto no va a salir bien por esto, esto no va a salir bien por esto. Y en tu pensamiento, en tu mente, también se va a crear un otro pensamiento contrario a todo lo negativo que te puede venir. Si no vas a poder porque has podido esto, porque has podido aquello, porque puedes esto, porque así que vas a poder. Es una lucha interna que uno tiene en su cabeza cuando llega la hora de colocar en práctica propósitos. Y Dios le dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Si hoy fuéramos aquí a hacer nuestro propósito, lo colocáramos en voz alta para que compartiéramos entre nosotros hoy cuáles son mis propósitos, de desproposiciones que yo sacara aquí,
puede que una alabar a Dios. Los demás todos estarían centrados en mí mismo. Todos estarían pensados en mi bienestar. Cuando yo pienso en felicidad, yo no pienso que mi felicidad es conocer a Dios, es negarme a mí mismo. Ya habló de negarme a mí mismo, ya dejé de ser feliz porque tengo que renunciar a cosas que a mí me gustan. Sin embargo, Jesús dice, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Propósito de Dios. Primero propósito de Dios, que aprendas a depender de Dios y no de tu fuerza. Que aprenda a que Cristo sea lo primero de tu vida. Primero propósito de Dios es que Cristo sea el centro de mi vida. Primero propósito de Dios, podríamos decir esta tarde. Y muchas de las veces nosotros queremos seguir nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Que mis sueños se hagan realidad. Dios no es una hada madrina, ni es el genio de la lámpara. Es el creador de los cielos y de la tierra, el que te creó con un propósito. Y el propósito por el cual Dios te ha creado a ti y a mí es que su nombre sea glorificado. Y cuando yo entiendo esto, aún entendiendo esto, va a ser un hueso atravesar en la garganta en muchas ocasiones de mi vida, porque dar el primer lugar a Dios en mi vida es difícil, es problemático muchas veces, porque para que Dios sea glorificado, en muchas ocasiones debo yo ser humillado. Y nadie quiere ser humillado. Nadie. Por eso Dios a veces nos hace pasar por pruebas tan duras, tan difíciles, para ver si quiebra, para que pueda romper el ego que uno lleva dentro. El yo que está guerreando todo el momento es roto y Dios puede así hacer como Él quiere. Por lo tanto, tus pensamientos y tus caminos no son como el del Señor. ¿Y por qué esto? Dice Dios. Versículo 9 dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, asimismo son más altos que vuestro camino, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando salga aquí fuera, mire hacia arriba y calcula la distancia que hay de aquí al cielo. Esa es la diferencia de lo que Dios proposita para mí y para ti, de lo que yo creo, de lo que Dios tiene para mí. Muchas veces nosotros hablamos con algún hermano y decimos, ¿estás seguro? Y dice, yo quiero. Pero has preguntado si Dios quiere. Y si Dios no quiere, ¿tú vas a seguir queriendo? ¿Le vas a desobedecer? El que entra a hacer un pulso con Dios, ¿quién es que pierde? ¿Quién somos nosotros para enfrentarnos y para desafiar a este Dios grande que creó el cielo y la tierra? El que nos dio la vida, el que nos mantiene vivos hoy, en este día. Porque posiblemente algunos de nosotros hemos pensado en varias ocasiones que lo mejor sería morir, pero estás vivo. Y otros que planeó que iba a vivir 100 años, cruzó una carretera y le atropelló una bicicleta y lo mató. ¿Y por qué? ¿Por qué esto sucede? ¿Lo puedes explicar? No fue la imprudencia. Aún así, en la imprudencia Dios hizo su voluntad. Pero nosotros seguimos creyendo que podemos hacer un pulso, forcejear con Dios. Y nos consideramos inteligentes y nos consideramos razonables, cuando ni siquiera podemos garantizar nuestra propia vida. Dice que cada uno de nosotros tiene un tiempo determinado por Dios. Ninguno de los que estamos aquí podemos garantizar nuestro día de mañana.
Porque nuestro día de mañana está dentro del propósito de Dios. Y si Dios ha propositado para el día de mañana algo inesperado para tu vida, va a llegar. Y sabes, muchas de las veces lo inesperado, incluso que nosotros deseamos, incluso que es una bendición, llega cuando nosotros menos esperamos. Cuando nosotros cansamos de batallar y decimos, Señor, la verdad que yo sé que tú puedes, pero yo me voy a conformar con lo que tú me des. Yo ya no voy ni siquiera a pedir más, porque te he pedido todo ese tiempo, Señor, y yo voy a estar conforme con lo que tú hagas. Si tú quieres dar, tú das. Y si no quieres dar, Señor, no da, porque tú eres soberano, tú tienes todo el poder, tú tienes toda la autoridad. Y me acuesto en el otro día, ahí está, toma. ¿Y por qué lo tengo ahora? Porque ahora dependí de Dios. Dejé de hacer un pulso con Dios. Fui humilde y reconocí la grandeza y el poderío de Dios y que su propósito se cumple sí o sí. Entonces Dios hace cosas grandes y maravillosas en nuestra vida porque es su propósito para cumplir, y no lo puedo entender muchas veces porque hay una diferencia enorme entre lo que Dios proposita y lo que yo proposito, como Dios trabaja y como a mí me gustaría que Dios trabajara en mi vida. Y sinceramente a mí me gustaría que Dios trabajase diferente en mi vida, pero Dios ha decidido trabajar de esta manera. No puedo hacer lo contrario, simplemente tengo que permitir que Dios haga lo que Él quiera. Muchas de las veces nosotros miramos a alguien o evangelizamos a alguien y decimos, ay Señor, si pudiera le abría la cabeza y le metía tu palabra adentro. Qué soberbia tan grande. Dios lo puede hacer y no lo hace, y tú quieres tomar el lugar de Dios. ¿Verdad? ¿Es una razón santa o no? Es la conversión de la gente. Sin embargo, Dios no me ha dado esa autoridad. Sí me ha dado una obligación, que es predicar el Evangelio. Pero a veces no quiero predicar el Evangelio porque miro la gente, miro la cara, miro la condición financiera, miro la ropa y no le predico. Y Dios dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero yo hago distinción de personas. Y un día aparece por la iglesia dando testimonio y yo le digo, si yo tuve la oportunidad de hablar del Señor, perdiste. Otro vino y habló. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace que su propósito sea realidad. Y muchas de las veces nosotros pensamos que si yo no me dispongo, Dios no va a hacer con que su propósito se cumpla. Si tú no te dispones, peor para ti. Porque Dios va a cumplir su propósito sí o sí. No depende de tu decisión para que Dios cumpla su propósito. Depende de Dios para que su propósito influya en tu decisión. Hace poco comentaba con Diana y con Edgar, le mostraba un vídeo de hace 12 años prácticamente atrás, y mostraba el predicador y le digo, ¿sabe cuál era mi voluntad con ese predicador? Me estaba apuntando, levantar de donde estaba y darle una piña porque me estaba nombrando demasiado y yo quería pasar inadvertido. Sin embargo, hoy estoy aquí. ¿Se cumplió el propósito de Dios o el mío? Se cumplió el de Dios. ¿Saben cómo se cumplió? Dios usó algo, una necesidad grande que yo tenía en aquel momento. ¿Saben cuál era la necesidad? Comer, porque no tenía para comer. Y alguien me dijo, si te queda, después de la oración, te voy a invitar a que comes papas rellenas, que comas pastel, que comas todo. Y yo digo, oh, salvé el día, hoy voy a comer. Y pensé que había quedado por un vaso de Coca-Cola y por unas empanadas. Pero Dios usó algo tan vergonzoso, tan poca cosa, para hacer lo que Él quería. Porque en la oración Dios cogió y me trunchó. Cuando me di cuenta estaba tirado al suelo, llorando, pidiendo perdón, algo que no estaba ni escrito, ni pasaba por aquí. En aquel día me duchaba para ir en la mañana y mi pensamiento es, voy para quitarme el pesado que me invita a ir a la iglesia todos los días y ya me tiene harto, ahora hoy le voy a quitar de encima. No llegaba y digo, este no llega hoy, pero aunque él no llega yo voy, porque cuando me llama le digo, ya fui a la iglesia. Pues cuando yo terminé el relato fue el timbre, era el hombre. Me montó en el coche y me llevó. Este día Dios transformó mi vida. Amén.
Ese día Dios cambió mi porvenir. Este día Dios cambió completamente. Mis planes fueron arrebatados de mis manos. El control lo perdí completamente. No grabaron ese momento, pero estoy seguro que llegaba el momento que yo caí y empecé a llorar y a pedir perdón. Hice el mayor ridículo del mundo, pero no importa, el propósito de Dios se cumplió en mi vida para la honra y para la gloria de su nombre, pero para mi felicidad, desde luego. Soy feliz, Cristo me ha arrebatado, Cristo me ha rescatado con su gracia. No puedo entender por qué Dios hace esas cosas, pero Dios lo hace. Y Dios lo hace a su manera, no a la mía, porque mis pensamientos no son capaces. Y como no tengo esa capacidad, necesito que el Espíritu Santo sea el que me abra los ojos para entender cuál es el propósito de Dios. Y sabe, empezando por mí, queridos hermanos, a veces somos muy torpes en cuanto a nuestros proyectos y en cuanto a nuestros propósitos. Y mira, Dios utiliza nuestros propósitos para movernos de nuestra tierra, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro lugar, de todo nuestro entorno de seguridad. Dios nos saca de ahí, usando nuestros propios propósitos. Nosotros a veces pensamos, lo voy a hacer así, 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 me va a ir bien. Te va a ir bien porque Dios te va a tratar en este viaje. Y allá vas a aprender, vas a valorar, vas a tener falta, vas a tener necesidad. Pero en medio de esto vas a conocer más de Dios. Y entonces nos sorprendemos después de entender que todo lo que nosotros creíamos que eran buenos, que eran personales, solo fue Dios obrando en nuestra vida. Algunos propósitos son llevados a cabo. Algunos propósitos nuestros son buenos, otros no son buenos. Algunos propósitos son constructivos, otros son destructivos. Algunos propósitos dan vida y otros quitan la vida. Pero el propósito de Dios da vida y la da en abundancia. Y esto es lo que nosotros no entendemos en cuanto al propósito de Dios. Porque el propósito de Dios no está diseñado. Nuestra mente pecaminosa, nuestra mente contaminada por el pecado, no puede distinguir, no puede tener una revelación automática y espontánea de la grandeza y de la misericordia de Dios. Por eso valoramos cosas que incluso nos hacen infelices, por encima de lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que rega la tierra, hacerlo producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual yo he enviado. Y muchas veces nosotros usamos este versículo pensando que yo hablo hoy del Evangelio, predico el Evangelio y van a escuchar sí o sí, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. No vuelve vacía porque va a tener el efecto que Dios quiere que tenga. Y la tiene de manera muy rara. Nosotros escuchamos hace poco el testimonio del hermano Pedro, que fue lo que él dijo. Y dice: si tú hiciste, Dios, yo quiero una prueba. Y dan un remolino por allá en la calle, y sale volando un montón de papel y uno se le pega, y cuando él coge y mira, dice que Cristo era la verdad, que Cristo era la solución. Y cuando intentó contar a alguno, dice: vamos, mañana me cuenta, tú estás medio chiflado, así que... Pero qué manera rara de presentarse Dios, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios se presenta a todo el mundo cuando Él quiere. Dios se revela. Y muchas de las veces nosotros ignoramos
Porque nosotros queremos que Dios trabaje con nuestra fuerza. No son nuestras fuerzas, es el propósito de Dios. Y si necesita el propósito de Dios crear fuerza en ti, te va a dar fuerza. Sansón perdió la fuerza por su desobediencia, pero Dios necesitaba ser glorificado, ¿verdad? Se le dijo al muchacho: llévame a la columna central del edificio y ponme entre las dos columnas. Y cuando él pidió a Dios que le devolviera la fuerza, Dios le devolvió la fuerza. Pero para que aquella gente idólatra que estaba incluso burlándose de Dios por la irresponsabilidad de Sansón, supiera que el Dios de Israel todavía podía hacer algo. Dice que él hizo fuerza, las columnas se partieron, cayó el edificio entero y fue un destrozo. Pero en aquel día ellos también se enteraron que el Dios de Jehová de los ejércitos estaba vivo todavía. Y muchas de las veces nosotros en nuestras situaciones pensamos que Dios no tiene voz ni voto y que Dios no está trabajando en nuestra causa porque Dios no está trabajando según mis propósitos. Pero Dios está trabajando en mi causa porque el propósito de Dios es superior al mío. Y Él va a hacer como Él quiere, porque lo que Él quiere es que su nombre sea glorificado. Y si lo hace como yo pienso, el que va a ser glorificado soy yo, no Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios, la que sale de la boca de Dios, no vuelve vacía sin haber realizado lo que Él desea y logrado el propósito para el cual envié. Por lo tanto, querido, si Dios ha hablado a tu vida, si Dios te ha prometido a tu vida, si Dios te ha demostrado su propósito, si has entendido el propósito de Dios, tranquilo, el propósito de Dios se va a cumplir. Y se va a cumplir, te guste o no te guste, te parezca bien o te parezca mal, porque por eso decimos que Dios es soberano. ¿Quién podrá escapar de las manos del Dios vivo? ¿Quién? Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y he hablado con gente en algunas ocasiones que me han contado sus experiencias, que me han contado sus historias, y que yo digo, ¿cómo puede seguir creyendo en Cristo? ¿Cómo puede seguir siendo cristiano? Con la mitad de esto yo no quería saber más de iglesia. Sin embargo, algunas personas siguen creyendo en el Señor y están firmes en la verdad de Dios. ¿Por qué esto sucede? Porque el propósito de Dios está siendo cumplido en su vida. Y el propósito de Dios es que sean salvos por Cristo. Y el propósito de Dios es que sean transformados por Cristo. Y el propósito es que lo que Cristo habló cuando estuvo enseñando a sus discípulos también sea realidad en tu vida como cristiano. Y muchas de las veces nosotros pensamos que esto, lo que está escrito en la palabra de Dios, es solamente para los otros, no es para mí. Es para los otros y es para ti y es para mí. Porque el propósito de Dios siempre se va a cumplir en nuestra vida. Si nosotros quisiéramos ver dónde Dios más habla sobre cuál es el propósito de Dios, podemos ir al libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Amén. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos. No, 28, perdona. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados, ¿conforme a qué? Todas las cosas concorren para bien.
Ah, entonces solo me va a venir cosas buenas. No, buenas y malas. Todas concorren para bien de aquellos que fueron llamados según su propósito. Pero nosotros muchas de las veces pensamos que los propósitos de Dios vienen sin estar atado a nada. Y el propósito de Dios está atado a su propia voluntad. El propósito de Dios está atado a que yo sea hoy más creyente que lo que fui ayer. El propósito de Dios es que yo sea más dependiente de Él hoy de lo que fui ayer. Pero necesito ser más dependiente de Dios mañana de lo que soy hoy. Y dice que el que ha empezado la buena obra en ustedes, en nosotros, la terminará hasta el día de su venida. Entonces es un proceso que Dios está procesando su iglesia. Y los procesos no son fáciles, los procesos son difíciles, los procesos son complicados. En medio del proceso necesito una capacidad de adaptación que muchas veces yo no la tengo. Pero Dios lo hace. Y yo voy creciendo en el Señor. El 29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Otro propósito de Dios, que te parezca a Cristo. Ah, entonces Dios, yo me voy a parecer a Cristo, hermano. Sí. Te vas a parecer a Cristo. ¿Cuántos quieren parecerse a Cristo? No hablen con miedo, dice amén, aunque no puedan. Vamos a Isaías 53. Una pequeña fotografía de quién era Cristo. Versículo 3. Vamos a saltar algunos versículos. Primera imagen de Cristo según Isaías. Fue despreciado y desechado de los hombres y experimentado en aflicción. En otra versión dice en dolores. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Primera foto de Cristo según Isaías. Fue despreciado y desechado. Y fue experimentado en aflicción. Fue varón de dolores. Puede que yo nunca haya sido despreciado y puede que no haya sido desechado. Pero puede que yo me identifique como varón de dolores. Y puede que yo me defina como un ser afligido, que estoy sufriendo aflicción. ¿Cómo alguien va a poder decir eso de mí si yo no sufro dolores ni paso por aflicción? ¿Cómo voy a parecer Cristo si no paso por este camino? ¿Verdad? Y son a medidas diferentes, porque ni todos nosotros tenemos el mismo aguante. Unos aguantamos más y otros aguantamos menos. Unos lloramos más y otros lloramos menos. Pero todos tenemos que tener esa experiencia. Porque Dios nos ha llamado con el propósito en que nosotros nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Muy bien, hermano, qué maravilla. Quinto, versículo 5. Otro pequeño relato de cómo fue Jesucristo. Dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Entonces Él sufrió por algo que Él no tenía culpa. Recibió un castigo que Él no tenía nada que ver sobre esto. Versículo 7. Fue oprimido y afligido,
pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Ya somos capaces de tener esa reacción de Cristo. Si ustedes lo pueden, glorifico al Señor. Yo todavía no he podido. ¿Verdad? Dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. A mí no me gusta ni que me pise el callo, para que lo sepan. Porque me pisa el callo y pego un grito, pero como si me estuvieran matando. Pero dice que Cristo fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. ¿Me debo de parecer a Cristo? Sí. Dice, y como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Esta es mi actitud. ¿Está dentro de mis propósitos tener esta actitud? No. Pero dice que Dios, según Romanos, nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. ¿Verdad? Entonces aquí está otra pequeña foto de Cristo. 8. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes para la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Así fue Cristo, injustamente quitado, muerto. Pero hermano, entonces los hombres pudieron transversar totalmente a la vida de Cristo. No. ¿Sabe por qué los hombres hicieron eso con Cristo? Versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Propósito, la voluntad de Dios en su mano prosperará. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el propósito que nosotros colocamos en práctica en nuestra vida es el propósito de Dios, se prospera la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, por lo tanto, el propósito de Dios es que su voluntad prospere en tu vida y en la mía. Y cuando yo quiero que los propósitos de Dios se cumplan en mi vida, según mis propósitos, la voluntad de Dios no se cumple en mi vida. Un buen retrato, una buena observación. Muchas de las veces nosotros no somos capaces de entender esto, que Cristo, que Dios, su propósito es conformarnos a la imagen de su Hijo. Versículo 30 del capítulo 8 de Romanos nos dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por lo tanto, nosotros fuimos llamados, nosotros fuimos consagrados, pero no solo esto, fuimos justificados. La razón por la cual, según el versículo 10 del capítulo 53 de Isaías, que dice que Dios quiso que Cristo padeciera todas estas cosas, padeció para que nosotros pudiéramos ser justificados, porque sin el sacrificio de Cristo, ninguno de nosotros recibiríamos justificación de parte de Dios. Entonces, morir en la cruz del Calvario, colgar a Cristo en el madero, fue el propósito de Dios para que también su propósito se cumpliera en su vida y pudiera ser justificado. Para eso Dios te ha llamado, para justificarte y para transformarte y para hacerte según la imagen de su Hijo Jesucristo. Y es por eso que los propósitos de Dios son adversos a los míos y yo no los puedo entender, porque yo no sacrificaría ninguno de los míos a favor de nadie, pero Dios quiso que su Hijo pagara el precio de mi justificación. ¿Puedes entender este amor también? Nos hace bien saber que Dios nos justifica, ¿verdad?
Qué bueno. Cada vez que yo pienso que soy justificado por Dios, me entra un gusto tremendo. Pero si tú me preguntas si yo entiendo esa clase de amor, no entiendo. Yo no entiendo cómo alguien puede amar a su enemigo. Y la Biblia dice que Dios nos amó cuando nosotros éramos su enemigo. Es lo que la Biblia dice, no soy yo. Es como la Biblia revela el propósito de Dios para la tuya y para la mía. Es como Dios se muestra a través de su palabra para que nosotros entendamos el propósito de Dios. Y una vez que nosotros leemos eso, ¿cuáles son los propósitos más importantes? ¿Los tuyos o los míos? ¿O los de Dios? ¿Cuál me importa verdaderamente? ¿Que se cumplan mis sueños? ¿Que mis propósitos se hagan realidad? ¿O se haga realidad el propósito de Dios? ¿Estás preparado ya para que el propósito de Dios se cumpla? ¿O tienes que todavía caminar 20 años más en el desierto? ¿Te rinde o todavía vas a seguir luchando con Dios? Dice que Jacob luchó con el ángel, no fue con Dios, luchó con el ángel. Y el ángel dice, mira, hasta ahora me dejé, pero para que sepa y para que no te olvides más en tu vida, vaya, cógelo, quedó cojo. Y soltó el ángel. Nunca más se olvidó que no debería luchar con ángel, porque iba cogiendo todos los días, por aquel día que yo luché con el ángel, se lo hubiese soltado. Algunos de nosotros, Dios permite que nosotros sigamos luchando con él, pero cuidado, Dios puede ir. Y si eso es para cumplir el propósito de Dios, te voy a ver cojeando. Pero voy a poder glorificar el nombre del Señor porque ha tenido misericordia, porque te ha enseñado, porque dice que Dios solo corrige a los hijos que ama. A los que Él no ama, no corrige. Y dice, y el que no recibe corrección del Señor no son hijos, sino que son bastardos. No te quejes, no reclames de la corrección de Dios en tu vida. Porque la corrección de Dios en tu vida y en la mía tiene un propósito firme de parte de Dios para la gloria de su nombre. Bendito sea Dios, y es un honor que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida y que su nombre sea glorificado y sea conocido en Lanzarote y sea conocido en el mundo entero y sea conocido en la península y sea conocido por allá donde pise la planta de nuestros pies, que alguien te puede mirar y decir, Dios cumple en tu vida en su propósito. Amén. Pero eso no es fácil. Ser conformado a la imagen de Cristo no es cosa de 3 días. Ser conformado a la imagen de Cristo no es algo que esté muy metido en mi conciencia. No lo es. Pero la gracia de Dios, dice, donde abundó el pecado, superabundó la gracia de Dios. Y estamos hoy escuchando esa palabra porque Dios es misericordioso con nosotros y su propósito se cumple en nuestra vida. En Romanos capítulo 10, versículo 17, la palabra de Dios dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Un entendimiento revelado directamente del Espíritu Santo para tu mente y para la mía. Nadie puede entender la palabra de Dios si el Espíritu Santo no le da entendimiento. Nadie puede arrepentir si Dios no lo llama y Dios no lo trae y Dios no lo revela. Porque esto ya decía el apóstol Pablo, lo he dicho hoy, es locura. Para que sea poder de Dios, el Espíritu Santo debe de entrar aquí y aquí y empezar a transformar mis pensamientos y empezar a condicionar mis sentimientos para que yo pueda amarlo sin verlo. Para que yo, sintiéndolo nada más, pueda creer que Dios lo envió para que pagara el precio, para que pudiera a mí rescatarme de mi pecado y perdonarme. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Será que esto, hermano, es así mismo? ¿Será que lo que nosotros estemos hablando es verdad? Y en otra parte de este versículo que yo pueda entender de esta manera, Isaías 53:1 dice,
¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Entonces yo debo de recibir una revelación de parte de Dios para entender el valor del sacrificio de Cristo y entonces empezar a ser transformado por el poder de nuestro Dios. Así, querido, ¿quién ha creído en nuestra palabra? ¿Será que subí hoy convencido de que al cerrar la Biblia y terminar el sermón de esta noche todos ustedes están convencidos del propósito de Dios? Les voy a decir algo que les puede sorprender. No vine hoy aquí pensando que todos ustedes iban a entender todo lo que yo he dicho. Pero si Dios ha revelado a alguien hoy su propósito, le va a quedar claro. Que Dios lo bendiga. Amén. Si el Espíritu Santo hoy habló a tu corazón, no va a hacer falta decirlo la segunda vez. Hoy sales de aquí con la lección entendida. Pero si te parece que tu Dios es muy duro diciendo lo que está diciendo hoy, que no va a ser como tú quieres, sino como Él quiere, seguirás el proceso. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Si antes cumplí con el propósito que Dios la ha enviado. Puedes intentar escapar, puedes rebelarte, puedes rebeldizarte, puedes enfadarte, puedes dejar de venir a la iglesia, puedes ir al mundo, puedes hacerte brujo, puedes hacerte lo que tú quieras, pero el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Porque ¿quién podrá con este Dios poderoso? Y muchas de las veces nosotros nos preocupamos porque la situación que nosotros estamos viendo no son situaciones adecuadas donde yo estoy viendo la mano de Dios. La mano de Dios, si es necesario, va al infierno y arrebata y lo trae a toda para la gloria de su nombre. Nadie se puede enfrentar al poder grande de nuestro Dios. Nuestro Dios es poderoso, ha hecho cosas grandes en este siglo XXI. Nuestro Dios sigue teniendo todo el control en el cielo y en la tierra. Nadie se puede enfrentar a este Dios, ni ir en contra de su voluntad, porque para este es soberano. Así que vamos a ponernos de pie esta tarde y vamos a orar al Señor y vamos a pedir al Señor que Él nos revele su propósito, que Él nos muestre, que Él nos dé esta revelación que dice Romanos 10:17, que Él nos revele ese brazo fuerte y poderoso que Él lo anunció por medio de Isaías en el capítulo 53, versículo 1. Y aunque yo preguntara hoy quién ha creído, aleluya, en nuestra predicación, la respuesta está dada ya. Aquellos a quien el Espíritu Santo se ha revelado en esta tarde, que le ha hecho entender, que le ha abierto la mente de una manera que tú puedas entender y decir: Señor, ten misericordia, que no se cumpla mi propósito sino los tuyos. Padre Santo, poderoso Señor de los ejércitos, Dios de todo poder, Dios amor, Dios justicia, Dios soberano, Dios omnipresente, Dios omnipotente, Dios santo, santo, santo y santo que tú eres, Señor. Gracias, Señor, porque tus propósitos se cumplen independientemente, Señor, de nuestra voluntad, Padre. Cuando tú llamas, cuando tú revelas, las ovejas escuchan. Bendito sea tu nombre, Señor. Así, Señor, que hoy habla nuestra vida. Hoy muéstranos este mensaje, Señor, de una manera más sencilla, en la cual nosotros podamos entender, Señor, que tú estás cumpliendo tu propósito en nosotros. Y que tu propósito es para honrar y para glorificar. Coloca en nosotros, Señor, la disposición de rendirnos completamente a ti, de manera que tu Espíritu Santo, Señor,
nos unja con su palabra, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestros sentimientos y coloque en nosotros, Señor, esta disposición de obedecerte, Señor, de rendirnos a ti para que tu voluntad se cumpla. Ablándanos, Señor, y resplandezca tu gloria sobre cada uno de nosotros, Padre. Y que podamos, Señor, glorificar tu nombre, que podamos, Señor, entender todos los días que debemos de ser hechos a tu imagen, Señor. Quita el orgullo, quita la soberbia, quita, Señor, la rebeldía. Sana nuestro corazón y sana nuestra mente, Señor, de manera que seamos capaces de amar como tú has amado, de obedecer como tú has obedecido, Señor, de llevar a cabo tu propósito, Señor, como tu Hijo Jesucristo lo ha llevado hasta el final, Señor. Y que un día todos podamos estar, Señor, delante de ti, adorando y exaltar tu santo nombre. No porque nuestra justicia es grande, sino porque tú nos has justificado por medio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias, Jesucristo, por haberse prestado y no haber abierto tu boca. Gracias por haberme amado, Señor. Gracias por haberme rescatado. Gracias por haberme levantado, Señor. Gracias por haber traído la revelación de tu palabra a mi mente, Señor. Termina la obra que has empezado, Señor. Aleluya. Haz de mí vaso nuevo, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. Se lo pido en el nombre de Jesucristo, su Hijo, que vive y reina para siempre. Amén y amén. Aleluya.